Estamos en Justicia para Todos con Gilmar Tafur y su equipo de abogados asociados, y hoy con la doctora Jenny Orejuela. Jenny, un abrazo. Hola, mi doctor, buenas tardes. Hola, mi niña querida, ¿cómo vamos? Muy contentos de estar nuevamente. Bienvenido, estudiando, porque preparándose. eso es lo que hay que hacer continuamente. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y tenemos la imposición dialéctica de seguir escudriñando, investigando, estudiando, para poder darle una mejor respuesta a los intereses de nuestros clientes, de nuestros amigos que nos buscan. Y le respondemos de una manera eficaz, y la manera eficaz es pensando y estudiando por lo alto, estudiando con mucha fortaleza, con mucha pasión, analizando, usando la razón crítica. Preparándonos para la demanda de todas las situaciones que hay contractuales. Para la buena defensa de sus intereses. ¿Por qué? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la ignorancia de la ley nos sirve de excusas. El día de hoy vamos a abordar con la doctora Jenny Patricia Orejuela, pues un tema que les toca a todos, nos toca a todos. Es el tema de la seguridad social, el tema de las pensiones, y ella es experta en dar conceptos neuropsicológicos de pérdida de capacidad. Entonces, vamos a avanzar y vamos a conversar de lo que la gente quiere oír. Total, porque hay mucho desconocimiento, apreciados televidentes que no los había saludado. Bienvenidos a este espacio donde ustedes no solamente aprenden, sino que toman las rutas adecuadas, ¿no? Entonces, eso que usted dice y el eslogan de este programa, que mi pueblo perece por falta de conocimiento, aplica para estos escenarios. Muchas veces las personas han sido sometidas a todo tipo de maltrato laboral, a todo tipo de persecución, y esto repercute y genera unas secuelas de carga genética, biológica, y que se suman con estos factores externos, y la gente no sabe reclamar ni sabe qué hacer. Y la gente tiene que asesorarse. Total. Y esa llave perfecta para ustedes la tenemos aquí con la doctora Jenny. No. Definitivamente, porque aún hasta para prepararlos para un testimonio trascendente que puede definir el futuro de sus vidas económicas y las de su familia, es clave. Es clave. Porque también los preparamos para que ustedes rindan un testimonio inteligente, no para que digan mentiras. No, para que la verdad que tiene la sustenten de manera correcta. Okay. Sí, que es un deber del litigante preparar al testigo y preparar a su cliente para presentarse en una audiencia. Yo quiero darles una característica, aprovechando que tomaste este tema así de una, y me encanta, porque tenemos muy poco tiempo para tantas cosas. Y apreciados televidentes, ¿ustedes cómo se dan cuenta de que los están asesorando bien legalmente? Cuando usted tiene una audiencia o un juicio oral, ¿qué hacemos nosotros? Preparamos a las personas con todas las pruebas, con todos los argumentos que ya se han estudiado previamente, y leemos otra vez todo eso con nuestros clientes. Yo les explico lo del lenguaje no verbal, lo de las posibles preguntas, las respuestas. ¿Cómo saben ustedes que ese abogado o ese grupo de abogados no les sirven? Pues porque no están haciendo eso, simplemente le cobran su dinero, le entregan el proceso de la demanda y listo, allá nos vemos. Exactamente. Despachados. Y usted como testigo, o usted como interrogado, como parte, usted se va a presentar allá donde el juez, donde el abogado de su contraparte lo va a interrogar, donde un procurador lo va a interrogar. Y si usted no está preparado, puede que tenga la razón y la verdad y todas las pruebas, pierde todo. Y puede tener los elementos de conocimiento de hecho. Total. Pero si no lo sabe transmitir, si no lo sabe explicar, si se enreda, si se confunde,
en la transmisión de ese conocimiento objetivo que tiene de una realidad específica. Entonces usted no termina dándole el factor de hecho y de conocimiento al fallador, al juzgador. Ahí interviene la inteligencia emocional. ¿Usted sabía que últimamente a las personas les falta mucha inteligencia emocional? ¿Sabía usted, doctor, que esas personas que son tan cambiantes fallan en esos juicios orales? Porque su personalidad, en lugar de ayudarles, les resta credibilidad, les resta el testimonio, y se le puede haber hecho el mejor peritazgo y se le puede haber hecho un buen acompañamiento, pero si la persona, a veces por orgullo o prepotencia, manejan un tono de voz inadecuado, no saludan adecuadamente. Hay gente que no saluda, doctor. Hay gente que se cree superior a... Y cortan todo. Y crean una antipatía. Exacto. Crean una antipatía que no favorece en nada la percepción. Es verdad. Que el juez debe tomar frente a los hechos que se le presentan. O usan tonos degradantes. O usan tonos muy altivos. Exacto. Despectivos. Total. Burlescos. No hay cosa que más le fastidie al fallador que el testigo, que la parte aparezca con un estilo burlesco, irónico, y sobrado, prepotente, sobrador, soberbio. Eso no y entonces eso no favorece. Y entonces con mi equipo ayudamos a que esa prueba que vamos a presentar, esa persona que conoce esos hechos, pues los presente de manera adecuada, de manera clara, contundente. Y entonces ahí usted no puede fallar. Miren lo que ocasiona usted tener alguna afectación de su personalidad y no buscar ayuda. Exactamente. Porque todos tenemos diferentes estados de ánimo, ¿no? No podemos ser una cajita de sorpresas, o sea, todo el tiempo feliz, no, tenemos emociones diferentes, enojo, tristeza, angustia, pero ¿cuál es la diferencia cuando nosotros los asesoramos? Pues nosotros le enseñamos cómo tramitar y cómo expresar de forma adecuada todas esas emociones. Yo puedo con mi tono de voz respetuoso manifestar algo que no me agrada o decir, esta persona me ha estado vulnerando por tantos y tantos años sin ser grosera, pero siendo determinante. Contundente. Total. Certero. Total. Propositivo. Con una exposición clara de los hechos y de los motivos y del fondo y del contexto de las cosas que yo quiero presentar. Si yo tengo esa claridad mental, que la he adquirido porque me ha asesorado muy bien mi neuropsicóloga y mi abogado y mi equipo de abogados, pues voy a la fija a tener un buen resultado por parte de la apreciación que el juez hará a la prueba que se le presente, porque los juicios se ganan probando los hechos. Total. Dame tus hechos y te daré el derecho. El derecho. Y el derecho se debe reconocer cuando el hecho que se plantea es claro e indicador de una vulneración de un derecho. Entonces, estamos hablando de seguridad social. Y es muy importante lo que les acabamos de decir. Total. Porque vamos a ganar sus derechos fundamentales, a hacérselos reconocer si ustedes hacen una presentación adecuada frente al tribunal o frente a los jueces. Y es que es importante la asesoría. Yo sigo hoy trabajando con la parte de la inteligencia emocional porque me parece que hoy por hoy está faltando mucho. Y usted puede ser muy bueno en su profesión y usted puede haberse graduado con honores, etcétera, etcétera, pero si no tiene inteligencia emocional, usted falla en todos los demás escenarios. Usted pierde de entrada, puede perder de entrada. Nosotros aquí nos referimos a un caso de un profesional que hizo una representación en un caso de falsa acusación de abusos sexuales, donde él sacrifica la libertad de su representado por altivez. Okay. ¿Se acuerdan? Sí, caso, es que claro, tantos es impresionante. No sé. El abogado tenía mucha altivez
y eso no le cayó. Ah, sí, Pues total. Pesado. Y entonces, pesado. Es el tipo que cree que sabe más que los demás, que sabe más que el tribunal, que sabe más que el juez, que los demás no saben. No camina, levita. Levita. Entonces, y además, con esa actitud, no hizo las proposiciones probatorias pertinentes. Se enfrascó en sí mismo y en su orgullo y dejó de lado lo más importante, que son esas pruebas. Y dejó morir al cliente. Y lo dejó fuera. Y al cliente lo condenan a 15 años, No, imagínese terrible. usted, horrible. Es que estamos hablando de algo delicado. Sí, la libertad. Y entonces luego buscan al equipo legal nuestro y ahí pudimos afortunadamente ayudarle, y en una sentencia casada en la Corte Suprema, este hombre recupera su vida. Pero antes lo iban a matar en una cárcel, imagínese usted, qué horror. Bueno, ya Entonces, eso pasó y ya afortunadamente está súper bien. Hoy, ¿qué les queremos decir? Hoy queremos hacer énfasis en la importancia de las asesorías adecuadas y de las pruebas periciales que tengan que ver con ese conocimiento que nosotros debemos hacer. El doctor Gilmar se está preparando, yo todo el tiempo estoy en preparación. ¿Por qué? Porque surgen nuevas situaciones y nosotros tenemos que saber cómo abordar eso. Ahora, cuando usted vaya a un juicio oral, mi doctor, que he estado en varios, es una experiencia que es angustiante para nuestros clientes, porque es la primera vez que ellos se van a enfrentar a un juez, a los testigos, a los abogados, dependiendo de la habilidad de los abogados, la gente no sabe con qué se va a encontrar, y precisamente ¿qué le van a preguntar? Nosotros le decimos, mire, a usted le van a preguntar esto, y si no le preguntan esto, le preguntan esto. Y también les hacemos énfasis. Si usted tiene todas las pruebas, si usted tiene toda la documentación, si usted tiene a su favor mucho de lo que usted está peleando o que usted está argumentando, lo tiene sustentado, pues usted no puede ir pensando, voy sobrado. No, usted tiene que prepararse, usted tiene que llegar con una actitud conciliadora y respetuosa a todo juicio. Exactamente, usted tiene que ir primeramente con esa convicción de que lo que usted alega es justo. Es justo. Cuando usted está convencido de que su derecho es justo, usted tiene el 50% en el bolsillo del resultado final. Ya el resto es el trabajo que se haga en el manejo de la prueba, en las alegaciones de los abogados y en la ecuanimidad del juez. Y si el juez no es ecuánime, pues para eso están los recursos, la impugnación, los recursos que se presentan ante el superior jerárquico. Y si usted tiene cómo sustentarlo en la misma audiencia, un abogado bien acreditado, un abogado bien pensante, bien racional, que maneja muy bien el pensamiento lógico, el pensamiento complejo, la epistemología, entonces usted no está mal, usted va por buen camino. Pero miren que usted teniendo todas estas pruebas, pero si usted está mal asesorado y su abogado, todo abogado tiene que ser confrontativo, obviamente, pero se tiene que usar un lenguaje muy diplomático. Muy sabio. Muy sabio, porque si usted llega ya atropellando, que porque tiene ya todas las pruebas y llega con una actitud, como dijimos inicialmente, muy sobrada, esto no va a ser a su favor, y usted puede tener el 50%, como dice el doctor Gilmar, pero el otro 50% de posibilidades de que el juez dé un dictamen en su contra. Exactamente, por eso ningún abogado honrado le puede garantizar el éxito de la gestión, ¿sí? Precisamente porque los que fallan son seres humanos. Total. Por eso es que hablamos de inteligencia emocional, porque yo primero tengo que llegar al alma del fallador. El alma de la toga se llama. Total. El pensamiento dinámico que se debe ejercitar frente a la reclamación de los derechos. Y esa es la figura de máxima autoridad ahí en ese espacio, en ese momento. Y la palabra, el manejo correcto de la palabra, la pasión en la palabra, la intencionalidad, la humildad misma, la claridad. La claridad. Entonces, eso es importante. Con ese preámbulo,
tan interesante que nos lleva a hablar de la importancia de ser muy inteligente, muy racional, muy lógico, muy epistemológico, muy filosófico, con un conocimiento integral del fenómeno jurídico, pero también del fenómeno sociológico, antropológico y de la materia específica de que se trata, es que se debe ir a los juicios, que se deben presentar las argumentaciones, que se deben rendir los cuestionamientos y hacer los debates. Miren, recordé un caso acá puntual, la importancia, todo lo que tú dijiste, excelente, y a eso le tenemos que sumar la veracidad, el testimonio de nuestros clientes, porque hay clientes que hacen esto, no cuentan todo, se reservan una información valiosísima y cuando al final la sueltan, o sea, cuando hemos tenido esos cabezones que le provoca uno pegarle un cocacho, cuando estamos en medio de todo, la sueltan. Cuando hemos tenido diferentes espacios para que narren, mire, lo que pasó fue que yo ese día sí cogí las tijeras y le traté de hacer eso, hubo testigos, entonces lo dicen allá y en todas esas entrevistas callados. Entonces esa sinceridad, nosotros estamos de parte de ellos y el hecho de que no nos cuenten algo tan delicado pues no sirve, ¿no? Les puede traer consecuencias. Total. Entonces, fíjese que entre el cliente y el defensor y el abogado defensor, cuando habla de abogado defensor no solamente me refiero en el ámbito del derecho penal, no, me refiero a todos los ámbitos del derecho, porque el abogado que determina asistirle es su defensor. Sí, claro. Entonces debe haber esa integralidad, esa coinonía y esa confidencia entre cliente y abogado, y el letrado está para eso, para escuchar, y de todas las escuchas él sabe cuál es el camino que tiene que tomar y cómo debe orientar la defensa de su cliente, porque si no se ubica bien, no pasa nada. No pasa nada. Imagínense que los jueces, los honorables jueces de la República, son varios profesionales en uno. Yo los he analizado, el lenguaje no verbal, el lenguaje contextual, inclusive la mirada de ellos. Ellos se vuelven expertos en el comportamiento humano y ellos, a pesar de que hacen las preguntas a las personas que están participando en ese determinado momento en el juicio, ellos saben quién está diciendo la verdad y quién no, solamente por el lenguaje no verbal. Ellos ya lo saben, pero ¿qué pasa? Como ustedes los abogados y los jueces pues tienen que tener el sustento y tienen que adaptarse a las leyes y todo, él aunque sabe la verdad necesita los soportes. Porque técnicamente él tiene los ojos vendados y son las partes las que tienen el deber, la obligación y el compromiso de presentarle la verdad y quitarle la venda al señor juez, para decirle, señor juez, mire, lo que pasó realmente es esto, el contexto es esto, las intenciones de la contraparte son estas, la verdad real y verdadera es esta, usted tiene la palabra. Entonces, en el momento de ser interrogado, usted tiene que aprovechar al máximo ese espacio, no para ponerse a hacer catarsis, porque para eso estoy yo, los psicólogos, para recibir la catarsis. En ese momento usted tiene que hablar puntualmente del caso, hacer una secuencia, ojalá en orden, de la situación y de lo que se está tratando de evidenciar que es mentira. Y en resumen, para que ustedes, los que nos están escuchando, abogados, funcionarios y clientes, gente del público, mire, esto se resume en esto: usted debe presentarle los hechos al juez, y los hechos se los presenta a través de relatos testimoniales, a través de un interrogatorio, a través de una prueba pericial donde interviene la doctora Jenny, a través de una inspección ocular, a través
del manejo o el reporte de unos indicios a través de unos documentos. Usted le da los hechos al señor juez y el abogado que representa le da el derecho y le hace una interpretación de la violación de la ley a partir de los hechos. Total. Entonces, ese es el trabajo. Y luego hace la racionalización del criterio que se debe asumir como verdad dentro del proceso determinado. Y ahí opera lo que se llama pensamiento complejo, para persuadir la lógica jurídica como pensamiento proyectivo de una verdad que usted quiere demostrar. Entonces eso es muy interesante y ahí cuenta usted con un equipo. La importancia de esa parte, porque es que son aparentemente es bueno, hay juicios que se demoran como 4 o 6 horas, ¿no? Toca aplazarlos, pero ese tiempo en el que usted habla es muy valioso, entonces usted tiene que hacer buen uso de ese tiempo, tiene que prepararse, no llegue allá a hablar a la loca cosas que no tienen que ver con el caso, o conteste la pregunta que le hace el juez, no hay nada más que no se desvíe. Exacto, cuando del objetivo de prueba. Algo, usted conteste puntualmente, no hay nada más maluco para esa gente que usted le pregunte, bueno, ¿usted sabía que el señor tal le estaba vendiendo este vehículo? Y usted, es que el 13 de abril yo estaba por no sé dónde. No, conteste lo que le pregunté, ¿sabía o no esos hechos? Exacto. Entonces hay que contestar puntualmente, porque eso también es una validación del testimonio. Bueno, y fíjese que el tema que planteamos el día de hoy era el tema de la seguridad social en pensiones. Tan delicado que Qué está eso. Qué importante es que usted, si aspira a obtener el reconocimiento pensional, tenga unos conocimientos básicos, fundamentales de ese tema. Porque usted, lo primero que tiene que tener en cuenta es que usted no debe ir a hacer su reclamación pensional en la etapa administrativa solito. No. Porque el sistema le dice que usted no necesita asesoría legal y que solamente cuente con la asesoría que ellos le dan. Pues a ellos no les interesa darle la mejor asesoría, porque si le dan la asesoría correcta, ellos pierden. Total. A ellos les interesa decirle a usted no necesita abogado. Entonces, lo puede hacer solito. Hágalo solito, nosotros acá lo orientamos. Y finalmente, ¿cómo le resuelven? Les niegan el derecho. No, total. O les dan una platica y ya. Les dicen, mire, a través de una resolución le dicen no alcanzó la pensión, entonces le vamos a hacer devolución de saldo, si es en un fondo privado, y si es en el fondo público, una indemnización sustitutiva de la pensión. Qué pesar. Y allí usted necesita nuestro apoyo. En el equipo Gilmar Tafura, abogados asociados, tenemos especialistas, expertos en el área del derecho de la seguridad social y del derecho del trabajo, con un énfasis espectacular, el énfasis de la constitucionalización de sus procesos. Precisamente los nuevos estudios que estamos haciendo apuntan hacia allá. O sea que al manejo de la inconvencionalidad, al manejo de la convencionalidad, que nos está hablando de derechos humanos desde el punto de vista de la protección de la prevalencia constitucional. Ya se está hablando de romper esos contratos por prestación de servicios que son inhumanos. Exacto, cuando realmente lo que existe es un contrato realidad. El contrato realidad de una relación laboral, obrero-patronal. Enmascarada por prestación de servicios. Y lo más triste de todo es que el principal vulnerador de ese derecho es el Estado mismo. Porque el Estado mismo, para mantener su cuota de clientela a través de los partidos políticos, y los partidos políticos a través de las contrataciones por prestación de servicio, mantiene una clientela jugosísima. Claro. Entonces a la gente le enredan, la tienen 3 meses, 4 meses con un contratito, y esos no pobres los ponen a descansar otros 6 meses y enganchan a otros, y así se mantiene la clientela que ha sostenido el sistema de poder corrupto que tenemos en Colombia desde hace muchas generaciones. Terrible. Entonces, eso lo podemos tumbar desde el punto de vista legal,
Por ejemplo, si usted está en la situación de que sus relaciones contractuales eran por prestación de servicios, pero realmente usted estaba vinculado laboralmente y estaban claramente expuestos los elementos de un contrato de trabajo. Usted prestaba personalmente el servicio, usted estaba subordinado a las órdenes de un jefe y usted recibía una remuneración, que es lo que pasa con el 90% de los prestadores de servicio, más los estatales. Si usted tiene un horario que tiene que cumplir, si usted tiene un patrón identificado, si usted tiene una labor y un jefe inmediato, eso ya no es prestación de servicio. Y recibe un salario. Entonces, miles y miles de trabajadores en Colombia están en esa condición. Pues ustedes pueden demandar para que les reconozcan que ustedes tienen derecho a que se les reconozca una relación de carácter laboral a término indefinido. Pero es que ahí viene una situación que quiero que clarifiquemos, doctor, con los televidentes, y es la siguiente. Muchas personas, sobre todo contratistas del Estado, no se atreven a demandar precisamente porque no quieren perder el empleo, así sea por prestación de servicio. Ellos dicen, no, pero pues si no, el otro año no me renuevan. Y tienen que esperar 6 meses para que los vuelvan a contratar, trabajan 3 o 4 y luego vuelven y salen y meten a otros. Es una rueda de corrupción, una rueda de impiedad, una rueda de maldad que impide que la gente tenga estabilidad laboral, número uno, que tenga unas condiciones dignas de vida, porque se pierde la dignidad. Y a nivel psíquico. Porque esa persona que le hacen ese tipo de manipulación tiene que estar adyecto al político de turno, rogándole para que le vuelva a contratar, y en tiempo de elecciones como ahora, entonces tiene que garantizar tantos votos, tiene que ir y pedirle a todos los amigos, vea, vote por mí, ir a todas esas campañas frente a eso, frente a eso, yo les hago un desafío. ¿Cuál es el desafío? Voten en conciencia. Si van a votar, voten en conciencia, participen, voten en conciencia, y en conciencia escojan a los mejores para que no nos pase lo que nos pasó en estos periodos de alcaldía tan tristes para Cali. Terrible. Y para muchas regiones del país, donde los funcionarios van a robar, así, invierten grandes cantidades de dinero. ¿Usted por qué cree que un funcionario, que un candidato a alcaldía gasta de su propio peculio, se endeuda con un banco en millones y millones porque sabe que lo va a recuperar? Eso lo recupera y ya nomás y lo recupera, y para nadie es un secreto que las coimas son una constante en la contratación. Entonces, tanto el que contrata por prestación de servicios, el pobre, le sacan una cuota para sostener el partido, movimiento y al candidato. Y cada vez que hay elecciones les toca llevar una cuota cantidad. Pero al contratista también le sacan una cuota altísima, del 20%, entonces al contratista le queda el 80% para poder hacer la obra. Pero el contratista dice, no voy a ganar tanto, entonces compra los materiales más malos, y por eso es que las obras se les caen. Claro. Por eso es que en una semana una carretera construida con promesa de que iba a durar toda la vida no duró un pepino. No, pero eso cada rato eso es una constante. Eso se caen los puentes, se deterioran las vías con poco uso. Habían en las historias de la antigua construcción civil, las obras duraban muchísimo tiempo. Todo el tiempo. Las obras duraban muchísimo tiempo. Hoy en día una obra civil es un riesgo. Ustedes han visto cómo en ciudades tan importantes como Medellín y Cartagena se han caído los edificios. Se han hundido en las obras públicas abandonadas o deterioradas completamente porque no pagaron lo que valía realmente el contrato, y como los que ejecutaban el contrato tenían que pagar coimas tan altas a este que recomendó, al que dio el contrato, bueno, entonces quedaban con muy poco dinero para hacer la ejecución de la obra. No metían buenos elementos de construcción y materiales, pero ¿saben qué pasa? Esa es la corrupción. Cada gobierno culpa al anterior y así se la pasa. Entonces horrible. Que suben dicen es que los otros robaron y nos dejaron sin presupuesto. Pero volvamos a la seguridad social.
Yo tengo una pregunta con eso de la seguridad social, porque muchos televidentes tienen inquietudes sobre eso, y es lo siguiente: ¿cuándo es factible que estén en un fondo de pensiones privado o cuándo estén en el fondo público? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y que ustedes quieren saber. Resulta que la elección del fondo debe ser una elección consciente de cada persona. Cada persona, de acuerdo con la ley y una buena asesoría, debe escoger el fondo que más le conviene. A mí me preguntan cuál es el fondo que más me conviene y yo le digo, depende. Por ejemplo, si usted es una persona que solo se gana el salario mínimo legal y aspira a pensionarse, a usted le conviene estar afiliado a un fondo privado. ¿Por qué razón? Porque el tiempo para pensionarse, el número de semanas para pensionarse es menor. En un fondo privado usted solamente necesita tener, para obtener el reconocimiento pensional al momento de cumplir la edad, 1.150 semanas cotizadas. En cambio, en el fondo público necesita, ¿cuántas semanas? 1.300 semanas. Mire, son 150 semanas. Es decir, son 3 años más de diferencia que usted necesita cotizar. Y 3 años son 3 años. Pues puede ser inclusive los únicos 3 años que le queden de su vida para disfrutar esa pena. Exactamente. Entonces, la pregunta del millón, en ese caso, si gano el mínimo, ¿dónde me conviene estar? Pues la respuesta es contundente y clara: un fondo privado. Igualmente, si usted tiene 500, 600, 700 semanas y usted cree que no va a alcanzar las 1.300 semanas, ¿dónde le conviene estar? ¿En un fondo privado o en un fondo público? Entonces la respuesta contundente es en un fondo privado. ¿Por qué? Razón, causa y motivo. Pues porque si usted no alcanza a cotizar el número de semanas mínimas para pensionarse, si usted está en el fondo privado, le hacen una devolución de saldos con rendimientos y con bonos, y entonces eso es una cantidad importante de dinero. Los intereses son buenos. Sí, rendimientos, todo lo que ha producido la plata que usted invirtió en sus aportes en el fondo privado. Pero si está en un fondo público, es decir, en Colpensiones o en otro fondo público, entonces ahí solamente le harán una devolución de la siguiente forma: una indemnización sustitutiva de la pensión, que en otras palabras implica o significa que le harán una devolución de los aportes que usted hizo, así sencillos, latos, escuetos. ¿Sí? Entonces, la respuesta es contundente. La mayoría de los colombianos ganan el mínimo. Entonces, a la mayoría de los colombianos les convendría estar en un fondo público. Y los que han salido liquidados, pero sienten que no fue justo, ¿pueden demandar? Sí, evidentemente que en Colombia, en los fondos públicos, la mayoría de las liquidaciones que les hacen a los pensionados que ganan más de 3 salarios mínimos, más de 2 salarios mínimos, están mal hechas. Por eso en el equipo tenemos un ingeniero financiero de lujo. Es persa, es iraní, y trabaja para nosotros y nos hace las liquidaciones más espectaculares. ¿Al cuánto tiempo se puede reclamar? ¿Hay un número determinado para reclamar o no se vence? Bueno, las mesadas pensionales tienen un término de prescripción, mas las pensiones no prescriben. Las pensiones no prescriben. Buen dato. Pero si usted tiene un derecho y lo deja de reclamar, solamente puede reclamar
los 3 años anteriores a la fecha en que empezó a reclamar. Es decir, que si 10 años atrás no había reclamado, perdió esos 7 años. Solamente le pagarán los últimos 3 años. Por eso usted tiene que ser atento y moverse cuando usted cree que tiene un derecho para reclamar en materia de seguridad social, pues inmediatamente búsquenos. Tenemos los mejores, el mejor equipo para reclamarle sus prestaciones de la seguridad social. Ahora nos han buscado de La Guajira, del departamento de La Guajira, para representar los intereses de muchos trabajadores del Cerrejón. ¿Cómo hacemos para que la gente se vuelque a reclamar sus derechos? Eso me parece tan preocupante porque la gente es como así, como adormilada. Imagínese que mucha gente que le han resuelto a través de una resolución administrativa en los fondos públicos, les dicen, vea, no tiene derecho a la pensión por esto, y tragan entero, y no buscan a un experto en esa área del derecho. Nosotros podemos guiarles, podemos orientarles, podemos ayudarles y darles una respuesta contundente. Y una respuesta contundente es que vamos ante los tribunales y peleamos su justo juicio y su justa causa. Y llegamos hasta donde tenga que llegar, con muy buenos argumentos. Después de que usted va apesadumbrado, dice, estoy vencido, derrotado, pero tengo esperanza, háblenos. Díganos, y nosotros examinamos con todo el equipo que tenemos y le diremos, vea, usted tiene derecho, lo tumbaron. Si no reclamó oportunamente, tiene que esperar y volver a reclamar. ¿Sabía usted que el bajo concepto de sí mismo hace que las personas no reclamen sus derechos? Porque el exceso de timidez, que también es otra afectación del comportamiento, hace que las personas sean introspectivas y que no reclamen sus justos derechos. Para eso estamos nosotros, no es que le vamos a decir vayos, no, nosotros los asesoramos, les hacemos todos esos acompañamientos, peritazgos de forma legal, lo que decía el doctor, pero ustedes tienen que dar el primer paso y es acercarse a buscar esa ayuda profesional, porque hay gente que teme reclamar sus derechos. No, es que a mí no me gusta eso, pero yo ya perdí, no, pero a mí ya me entregaron esa plata. Entonces es importante que ustedes den ese movimiento y ese paso para recibir la asesoría, si no, pues imagínense, se pierde bastante dinero. Claro que sí. Entonces, esa es una de las razones por las cuales debemos recibir esa asesoría oportuna. En esos temas de seguridad social quiero decirles que hay bastantes elementos de protección para los trabajadores pensionables, para los prepensionables. Hay bastante normatividad en el orden de convencionalidad, es decir, cuando hablo de eso hablo de derecho internacional. Colombia ha suscrito diferentes tratados para proteger los intereses de los trabajadores. Igualmente, la seguridad social en materia de pensiones tiene protección constitucional. Los derechos de los trabajadores están constitucionalizados. Y existe el principio de favorabilidad, y existe el principio que le permite a los trabajadores hacer que sus derechos adquiridos se les respeten. Pero, doctor y televidentes, o sea, no sé si les queda la misma sensación y el mismo sinsabor de que todo está ahí escrito, pero cuando uno va a ver a la realidad, por ningún lado. Exactamente, porque usted tiene que buscar al experto. Sí, evidentemente está escrito, pero tiene que ser alguien que sepa dónde apretar la tuerca, por dónde. Por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe que existe el derecho de convencionalidad, que es supraconstitucional, que está aún por encima de la Constitución. Cuando nosotros los abogados sabemos claros que la norma de normas, la norma hipotética fundamental es nuestra Constitución. Pero fíjense que frente a violaciones del derecho interno se imponen las sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Convención Americana de los Derechos Humanos es ley para el Estado colombiano y que el Estado colombiano la debe acatar, y que existe la comisión que protege y que investiga las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las violaciones en temas de seguridad social. Y no lo sabemos. Y entonces, para eso, estimados televidentes, estamos nosotros. Precisamente, parte de lo que estoy trabajando ahorita, estudiando, es eso de la convencionalidad para defender mejor sus derechos. Para que ustedes puedan, frente a alguna vulneración de los derechos fundamentales, tener elementos para ir ante las cortes internacionales, frente a las violaciones y abusos del Estado colombiano a través de funcionarios que abusan del poder o que violan la ley o que prevarican cotidianamente. A eso se les pone el tate quieto y el Estado tiene que reparar, el Estado tiene que responder. Y el funcionario corrupto tiene la posibilidad de ser alcanzado por la norma penal cuando lo sancionen por prevaricato, por acción o por omisión, o por cualquiera de los otros delitos que cometen los funcionarios que vulneran la administración de justicia o que cometen delitos contra la administración pública. Yo quiero hacer una invitación a las personas, a los apreciados televidentes que nos escuchan y que nos ven por este canal, para que si están escuchando o viendo este canal y ustedes sienten que les han vulnerado sus derechos, que por favor pidan ayuda y asesoría acá en las oficinas de Gilmar Tafuria. Ahí está ese teléfono, a 315-528-1453. Si ustedes sienten que no saben cómo expresarse, cómo pedir sus derechos y les da pena y dicen yo no quiero ir por allá, yo no sé hablar muy bien, yo siento que me asusto, yo siento que si voy allá me van a tratar mal o me siento menos que los demás, busquen ayuda acá con nosotros. Nosotros estamos con las manos abiertas esperándolos porque de verdad que hay mucha injusticia, hay mucha vulneración con el trabajador. Sí, a los trabajadores colombianos se les vulnera mucho el derecho a la seguridad social, muchísimo. Entonces, cuando les niegan en la entidad administrativa administradora de la seguridad social, en salud o en pensiones o en riesgos, ustedes tienen la posibilidad de demandar y acudir ante la jurisdicción, ya sea ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para demandar ese reconocimiento a esas prestaciones de carácter laboral o de la seguridad social que no les han reconocido. ¿Por qué? Porque a veces la entidad se empecina en decir que no. Imagínense este caso tan interesante, mire, a una señora en un fondo pensional público le acaban de negar su pensión. Le voy a contar los motivos para que usted como neuropsicóloga informe a la población y la población se vuelque. Mire, escuche bien. A la señora Colpensiones, que es un fondo público, le niega la pensión con el argumento de que su compañero de vida, con el que vivió más de 6 años, era muy viejo para ella, que cuando ella se metió con él, ella tenía 30 años y él 78. Por supuesto que ese par vivieron juntos. Es que una mujer de 30 años no puede amar a un hombre de 78 y sacaron el discurso que no era posible. Que no lo amaba. Que eso iba contra la costumbre, que eso era un montaje, que era seguramente una cuidadora. Y la señora llorando porque amaba a ese hombre, estaba muy triste y entonces acudió donde nosotros.
y ahí estamos preparando toda la carga demostrativa y todo. Hay que hacerle un peritazgo psicológico. Hay que hacerle un psicológico. Hay que hacer, sí, exacto. Porque mire, ahí, claro, eso se presta también para estafas, no podemos tapar el sol con un dedo, que hay situaciones que son realmente estafa, pero hay mujeres que no les gustan los caballeros jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen un abandono parental desde la infancia, entonces ellas se identifican con los hombres mayores y se sienten muy seguras y de verdad los aman. Lo que pasa es que hoy en día, como en las redes sociales, el sugar, entonces el sugar baby. Entonces todo el mundo, ay no, seguramente es por el dinero, pero créanme que yo tengo pacientes jóvenes y cuando me hablan del esposo, pues yo tengo que llenar la historia clínica, entonces es una mujer de 30 y pico, ¿y cuántos años tiene? No, mi esposo tiene 60 y pico, a mí nunca me han gustado los hombres jóvenes, doctora, yo me siento muy protegida con él. Entonces, es cierto, ese amor es real y existe. Ese amor es real y existe. No siempre es una estafa, no podemos estigmatizar las edades de las personas, que porque es más joven y que le quiere quitar el dinero. Hay casos muy famosos, aún en redes sociales se ven, aún en internet usted localiza hombres ricos casados con mujeres ricas y que se llevan una diferencia de edades grandísimas. Sí. El caso de Salvador Dalí. Ah, ok. Salvador Dalí tenía como 80 y pico de años y su esposa 20. Y lo cuidó muy bien. Exactamente. Cuando él estuvo claro, y todo, ella lo cuidó súper bien. Mire, y además se puede dar este caso, hay gente que puede hacer convenios de convivencia, es decir, se va a vivir, a acompañar a un señor y a vivir con él, eso es válido, porque el matrimonio es un contrato. Sí, claro. Para nosotros los que somos creyentes tiene una connotación espiritual, pero desde el punto de vista civil, el matrimonio es un contrato. Es un contrato por el cual dos personas determinan vivir juntas, y socorrerse. El tiempo que esa mujer le dedicó a ese caballero. El tiempo que lo socorrió, el tiempo que compartió la vida con él, que lo cuidó, que le lavó la ropa, que lo acompañó. El simple hecho de haberlo acompañado emocionalmente y estar ahí para él, escucharlo, acompañarlo en todas sus vueltas médicas, en todos sus procesos, ya, ahí se cumplió el contrato. Y no solamente eso, sino que se exige un proyecto de vida en común, se exige el compartir mesa, lecho y techo. Por supuesto que pueden compartir el lecho aún sin tener relaciones sexuales. Sí, ahí acostaditos. Porque acostaditos, y ahí se cumple el contenido de la obligación de convivencia. No necesariamente las relaciones sexuales, porque es una de las cosas hacia las que apuntan, no es que un viejito de esos, ¿qué va a hacer frente a una mujer tan joven? Bueno, doctor, y para mi paciente, que yo sé que está escuchando eso, no hemos filtrado tu caso, pero se viene aquí al punto, ella vivió como 18 años con una persona mayor, muy mayor, ella tiene como 37 ahora, pero vivió desde los 20 y el señor tenía como 72. Y ella vivió todos esos años con él, como 18 años. El señor fallece y llegan los familiares, los hijos del anterior matrimonio, jóvenes, muchachos. ¿Él estaba divorciado? Hay que aclarar eso. Sí, él estaba divorciado porque él nunca se casó, o sea, con los primeros hijos unión libre y con ella unión libre. Ya. Entonces, cuando él fallece, ella estaba en la casa en convivencia con él y llegaron hasta por la bicicleta y la sacaron. Para empezar, ella con esa convivencia adquiere unos derechos, porque existen las uniones maritales de hecho, y las uniones maritales de hecho se dan después de los 2 años de convivencia. 18 años. Cuando hay más de 5 años de convivencia se tiene derecho también a la pensión de sobreviviente, hablando de pensiones. Oiga. Hablando de pensiones, se tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. Si había una esposa anterior, unión libre.
También. No, pero para darle claridad en otros aspectos a mucha gente que puede tener el caso. En este caso, las dos relaciones eran en unión libre, pero si había una esposa anterior de la cual no se divorció ni liquidó sociedad conyugal, entonces, para que la esposa tenga derecho a reclamar una proporcionalidad en pensión de sobrevivencia, siquiera debe haber vivido 5 años durante ese matrimonio. Y a la que está en unión libre, a la que está viviendo, se le exige que al momento de la muerte del pensionado o afiliado esté compartiendo la vida con él y por lo menos haya vivido los últimos 5 años con él, y en ese caso podrá acceder, solicitar la pensión de sobreviviente. Ahora, si usted tiene un caso similar, usted está viviendo con un hombre que tiene un matrimonio anterior, que no ha liquidado la sociedad conyugal, entonces usted no pierde el tiempo, dígale, hombre o mujer, porque es de ambas partes. Dígale, usted tiene un matrimonio anterior que no se usa, entonces acabe con ese matrimonio y allá lo esperamos. Porque si no, tienen derecho a reclamar. Tienen derecho y se le enreda la pensión, se le enreda la pensión, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Y hoy han aprendido ustedes bastante, ¿no? De acceso a la justicia, cómo hacerlo, cómo recibir la asesoría para presentar la prueba de manera adecuada, que existen las pensiones, que en la mayoría de los casos tratan de negarles ese derecho y que ustedes tendrán que asesorarse muy bien. ¿Por qué? Porque si por vía administrativa no le reconocen el derecho que usted está pidiendo, usted tiene que agotar la vía gubernativa. ¿Qué significa eso? Que a usted le dan unos días para que diga si está de acuerdo o no con el resultado de la resolución, que le reconoce o le desconoce un derecho. Si usted no está de acuerdo, usted debe impugnar esa decisión e interponer los recursos establecidos en la ley para agotar la vía gubernativa, para que luego usted pueda acudir ante la jurisdicción. Cuando digo jurisdicción, ante los jueces, para que digan el derecho. Y eso tiene unos plazos. Entonces, si usted no va en los plazos, pierden todo. Si usted no interpone los recursos en los términos que establece la ley y que aparecen en la resolución, entonces a usted se le embolata el derecho. Total. Y usted no lo debe permitir. ¿Qué tiene que hacer usted? Actuar con sabiduría, y la sabiduría en este caso es, si usted no tiene estos conocimientos expertos, entonces acudir donde los que saben, los expertos. Y ahí está Gilmar Tafur, abogados asociados. Y en ese WhatsApp, mire, 315-528-1453, usted por escrito me puede plantear la inquietud, pedir una cita y ahí le agendamos. Si usted quiere que mi neuróloga psicóloga le oriente para la presentación adecuada del testimonio, de la prueba, del interrogatorio, pues allá lo esperamos también. Bueno, el tiempo nos voló, se nos fue rapidísimo. Rapidísimo. El Señor los bendiga y los guarde. Feliz noche. Entonces, ustedes van a encontrar en YouTube colgado este programa para que lo compartan. Acceso a la justicia pensional, llamémosle así, acceso a pensiones, o llamémosle más fácil, pensiones. Excelente, porque es una información muy valiosa. Muy valiosa para ustedes y estamos listos para ayudarles. El Señor Jesucristo los bendiga y los guarde. Gilmar Tafur y Jenny Patricia Orejuela les hablaron esta noche. Este programa lo pueden compartir. Seguidamente lo van a colgar en YouTube para que ustedes los vean. Justicia para todos con Gilmar Tafur. Bendiciones mil.